La dendrología. La dendrología se podría definir como una ciencia, rama de la botánica, que se dedica al estudio y las características de los árboles. Esta rama de la botánica se dedica exclusivamente al estudio de la anatomía, las características, el hábitat y las zonas donde están los árboles, las cuales esta ciencia nos permite entender mucho mejor el ambiente en el que se desarrollan estas plantas, las mismas plantas en general, y el cómo nosotros podemos ser partícipes de la reforestación, el arreglo de ciertas plantas en peligro de extinción, más algunos conocimientos prácticos que se pueden llegar a otorgar en la vida cotidiana. Al momento que estamos hablando de la dendrocología, nos estamos refiriendo a una rama de la botánica que estudia exclusivamente plantas, es decir, vamos a utilizar por completo a este ser para entender al 100% a esta misma planta y al terreno en el cual está plantada. Esto se puede llegar a aplicar en terrenos tanto urbanos, así de ciudades, o en el propio campo. Es perfectamente válido aplicarlos en ambos casos, ya que estamos entendiendo la historia del lugar, la historia de la propia planta, más alguna otra curiosidad que podemos llegar a captar de la misma. La dendrocología tiene una rama secundaria llamada la dendrocronología, que básicamente es el estudio de los circos que hay en los propios troncos. Mediante estos podemos entender cómo ha sido la historia del lugar en el que está plantado, más el desarrollo que ha tenido la planta. Esta rama no es muy aplicable para el ambiente urbano, ya que sabemos en qué momento se pudo haber plantado un árbol. Es más útil en selvas, en campos, etcétera, ya que nos permite entender mejor un terreno que no es utilizado por los humanos para ver cómo se ha desarrollado la vida y la diversidad de plantas y animales alrededor de una zona. San Francisco de Asís es considerado uno de los padres de la ecología, ya que este siempre veló por la naturaleza como una expresión de la manifestación correcta de Dios. Es decir, que Dios, al crear a todas las criaturas y a todo este mundo, fue el responsable de crear esta naturaleza, por lo que él consideraba que la naturaleza era un arte del propio Dios, el cual nos dejó a nosotros como forma de amor. En su cántico a las criaturas se puede ver cómo San Francisco expresa este cariño, esta admiración hacia Dios, hacia todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ante el sol y la luna, ante la tierra, ante el cielo, ante el viento, ante todo. ¿Cómo se conecta esto con la dendrocología? Muy simple. La dendrocología es básicamente hacerle una autopsia a los árboles, por lo cual le estamos dando el mismo respeto a la naturaleza que le estamos dando a nuestros familiares y amigos al momento de morir. La dendrocología es la máxima forma de respeto y hacia una historia de la naturaleza y de todo un campo en general. San Francisco demostraba este amor hacia la naturaleza, lo cual nos ha inspirado a diversas cantidades de generaciones al cuidado de la naturaleza, a estimarla y a protegerla. La dendrología, como disciplina, tiene sus raíces en la botánica, una ciencia que se remonta a miles de años atrás. Los antiguos estudios ya mostraban interés en las plantas, especialmente en los árboles, dada su importancia para la supervivencia humana como fuente de madera, alimento y otros tipos de recursos. Sin embargo, la dendrología como un campo especializado no comenzó a desarrollarse hasta mucho más tarde. El término dendrología proviene del griego dendron, que significa árbol, y logos, que significa estudio o ciencia. Así, la dendrología literalmente significa el estudio de los árboles. Asimismo, hay que saber que el término como tal fue creado en el siglo XVII. Exactamente fue en el año 1668 cuando le dio forma el naturalista italiano Ulisse Aldrovandi,
que publicó una obra bajo el título precisamente de Dendrología. A lo largo de la historia, los seres humanos han dependido de los árboles no solo para la construcción de herramientas y refugios, sino también para combustible y otros usos fundamentales. De este modo, los árboles y sus propiedades siempre han sido de gran interés. El estudio más sistemático de los árboles comenzó a tomar forma con la llegada de la botánica, como una ciencia formal, donde Carl Linnaeus, un naturalista sueco del siglo XVIII, es uno de los pioneros en la clasificación de las plantas. Su sistema de nomenclatura binomial, introducido en su obra Species Plantarum en 1753, fue fundamental para ordenar y nombrar las diferentes especies, incluidas las plantas leñosas, aunque Linnaeus no se especializó exclusivamente en árboles. Su sistema de clasificación fue un gran avance para todas las ramas de la botánica, incluida la dendrología. Este sistema facilitó el trabajo posterior de otros botánicos, quienes se especializaron más en los árboles. Durante los siglos XVIII y XIX, la dendrología comenzó a consolidarse como una subdisciplina botánica más específica, enfocándose en las plantas leñosas. Durante este tiempo, muchos botánicos y naturalistas realizaron expediciones para catalogar y describir las diversas especies de árboles alrededor del mundo, lo que permitió un mejor conocimiento de la flora global. La dendrología tiene un valor especial en diversas áreas de estudio y aplicación práctica. Los árboles son componentes cruciales de los ecosistemas terrestres, ya que proporcionan hábitat, oxígeno y actúan como reservatorios de carbono. Además, son fundamentales en la silvicultura, la ecología y la biogeografía. A lo largo de los años, la dendrología ha desempeñado un papel vital en la conservación de especies de árboles en peligro de extinción y en la gestión sostenible de los bosques. La importancia de la dendroecología. Es muy importante conocer la dendroecología porque nos permite entender la historia de los árboles y también la del clima y los ecosistemas. A través de los anillos de los árboles, estos, los científicos pueden reconstruir patrones climáticos de siglos atrás, identificar periodos de sequía extrema o variaciones en las temperaturas. Cada anillo cuenta una historia distinta. Un anillo grueso representa buenas condiciones climáticas, muy buenas lluvias y muy buenos nutrientes, mientras que un anillo delgado puede indicar falta de agua, falta de nutrientes esenciales para el desarrollo del árbol. Así los árboles se convierten en registros naturales de eventos ambientales. También ayuda a entender el impacto humano en el ecosistema, por ejemplo, de cuándo se empezaron a hacer prácticas agrícolas en la zona, cuánto tiempo tienen los asentamientos humanos según los nutrientes y los abonos que ya tener los anillos del árbol, porque como ya dijimos, entre más grueso es el anillo, mejor año o mejor época fue para el árbol. También revela qué tanta contaminación hubo en la zona cerca del árbol y en el aire en general, lo que tenemos que recordar que los árboles también ayudan con el proceso de la fotosíntesis y eso también afecta gravemente en el desarrollo de un árbol si el aire no es suficientemente puro.